Buenos días, Hijo amado de Dios. Que la gracia y la protección del Altísimo envuelvan tu despertar y que su paz descienda sobre tu mente y tu corazón en esta nueva jornada. Quien empieza el día en su presencia no camina bajo la sombra del miedo, sino bajo la sombra de su poder inquebrantable. ¿Te has sentido frágil alguna vez? ¿Has despertado con el alma inquieta, mirando un futuro que parece incierto? Cuando lo humano no alcanza, Dios te llama a habitar en él. Hoy, el Salmo 91 no es un texto más, es decreto de fe, escudo invisible, llave de refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Te invito a un acto de fe. Escribe en los comentarios bajo la sombra del Altísimo. Que esta declaración marque tu mañana y levante un altar de confianza. Si estas palabras tocan tu corazón, deja un me gusta para que más personas encuentren refugio y paz. Suscríbete y caminemos juntos cada día bajo su sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 2. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Salmo no dice el que visita, dice el que habita. Habitar es permanecer, hacer de Dios tu domicilio. Muchos corren a Dios cuando viene el temblor, pero esta cobertura es para quienes viven bajo su sombra. Habitar es orar cuando nadie ve. Elegir su palabra por encima de la ansiedad. Entrenar el corazón en la confianza. Cuando habitas, el clima no define tu paz. La roca define tu descanso. Con sus plumas te cubrirá. Salmo 91, 4. Dios no promete ausencia de batallas, promete presencia en medio de ellas. Como el ave que cubre a sus crías, el Padre te guarda del dardo, de la mentira, de la confusión. Escucha su voz, no temas, porque yo estoy contigo. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hoy quizá debas decidir perdonar o simplemente resistir. No te pide perfección, te pide permanencia. Tu seguridad no está en lo que posees, ni en quien te aplaude, sino en dónde habitas. Haz esta declaración conmigo. Hoy elijo habitar en Dios. Bajo su sombra encuentro mi paz. Escribe en los comentarios, elijo habitar en Dios.
No se inquieten por nada. En toda ocasión presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. La paz de Dios no negocia con el miedo, lo desarma. Padre amado, antes de escuchar al mundo, quiero escuchar tu voz. Antes de abrir mis redes, abro mi Biblia. Antes de correr, me escondo en ti. Cúbreme con tu manto hoy, cubre a mi familia, a mis hijos, a los que amo, que tu sombra se extienda sobre nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras decisiones. Si llegan dardos, que se rompan contra tu escudo. Si el miedo susurra, que tu verdad grite más fuerte. Declaro que habitaré bajo la sombra del Omnipotente. No viviré a ritmo del miedo, sino al compás de la confianza. Dios te guarda del peligro de fuera y del enemigo de dentro, la duda, la soberbia, el rencor, el desánimo. Tú eres mi escondedero. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32:7. Pídele ahora. Señor, levanta un muro de fuego alrededor de mi hogar. Envía tus ángeles, llena este día de tu presencia santa. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. El Señor es tu guardián. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando el día traiga sobresaltos, no retrocederé. Si las malas noticias llegan, no temeré. Si la noche se alarga, esperaré con esperanza. Dios vela mientras yo descanso. El guardián de Israel no duerme. Escribe con fe: hoy camino bajo la protección del Altísimo. No se alarmen ni tengan miedo, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Deuteronomio 20:3-4. Mientras oras, Dios obra. Mientras clamas, Él abre camino. No necesitas verlo, necesitas confiar. Señor, sella mi hogar. Pon guardianes a mis puertas. Que tu paz gobierne nuestras habitaciones. Reprende todo plan oculto. Desbarata toda trampa. Que tu verdad sea escudo alrededor nuestro. Que cada paso de hoy sea guiado por tu sabiduría. Que cada palabra nazca de tu espíritu. Que nada robe la paz que tú nos diste. Si hoy atraviesas silencio, no es ausencia, es taller del alma. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El silencio de Dios no es abandono, es preparación.
La semilla crece bajo tierra antes de asomar. Declara: aunque Dios guarde silencio, yo confiaré. Escríbelo en los comentarios para encender esperanza en otros. Padre, enséñame a no huir del silencio, sino a escucharte en él. Apaga el ruido de mi ansiedad, aquieta mis pensamientos, hazme amigo de tu presencia. Si no llega la respuesta que imagino, llegará la transformación que necesito. Si no se abre esa puerta, se abrirá tu sabiduría en mí. Bajo tus alas, recuerdo quién soy. No esclavo del temor, no víctima del azar, hijo comprado por amor y sellado con promesas eternas. Por eso declaro: no caminaré en miedo, me visto de confianza, me cubro con tu paz, me escondo en tu sombra hasta que pase la tormenta. Señor, hoy habito en tu abrigo, bajo tu sombra moro y descanso. Tú eres mi esperanza y mi castillo. Con tus plumas me cubres, seguro estoy debajo de tus alas. No temeré el terror de la noche, ni la flecha del día. Si caen 1000 y 10,000, a mí no llegará. Porque tú ordenaste a tus ángeles que me guarden. Tú eres conmigo en la angustia, me libras y me honras, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada, que su sombra te acompañe, que su paz gobierne tus decisiones, que su gozo sea tu fuerza. Y así, amado Hijo de Dios, hemos orado, hemos escuchado su palabra y hemos descansado por unos minutos bajo la sombra del Altísimo. Si esta oración tocó tu corazón, no te vayas sin dejar un acto de fe en los comentarios. Escribe con convicción: hoy elijo habitar en Dios. Porque esa declaración abre puertas en el cielo y cierra puertas al miedo. Recuerda, no caminas solo. Aun cuando no entiendas el camino, Dios sigue obrando, sigue guardando, sigue amándote. Que el Señor te cubra con su luz, te acompañe en tus pasos, te fortalezca en las pruebas y te abrace en el silencio. Si esta palabra fue bendición para tu alma, déjale un me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para orar juntos cada día bajo la paz y la presencia del Altísimo. Que la gracia de Cristo te sostenga, que el amor del Padre te abrace y que la comunión del Espíritu Santo te llene de paz. Hasta la próxima oración y recuerda, vivir bajo la sombra de Dios no es un momento, es un estilo de vida. Amén.